al presidente de Estados Unidos, al hermano Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, hermanos presidentes, hermanos y hermanos del Consejo de Seguridad. La presidencia del Consejo de Seguridad ha convocado a sus miembros a debatir acerca de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Bolivia es parte de esa región declarada libre de armas nucleares desde hace más de medio siglo. Por ello, debo recordar el artículo número 1 del Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares. Cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar y adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos nucleares. Convoco a todos los estados alrededor de esta mesa a suscribir, ratificar y poner en efecto inmediato estas disposiciones. Esa es la mejor manera de evitar la catastrófica posibilidad del uso de este tipo de armas. Es un imperativo ético y una deuda con las futuras generaciones. Hermanas y hermanos del mundo, los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas estamos obligados a cumplir con los postulados esenciales de la Carta de 1945, sobre todo el de resolver las controversias internacionales mediante el uso de mecanismos de solución pacífica. En ninguno de estos cabe el uso de armas de ningún tipo. Al contrario, es la negociación, la diplomacia, el diálogo y el arreglo judicial los que deben orientar la actuación de los países. Bolivia está convencido de que solamente a través de estos medios lograremos sociedades más justas y con responsabilidades compartidas. Tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de las armas entre los pueblos. Debo destacar como ejemplo la contribución de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano jurisdiccional del Sistema de Naciones Unidas, en la efectiva resolución de disputas entre estados en diversas latitudes y por diferentes situaciones. Hermanas y hermanos, estamos convencidos de que es imprescindible debatir no solo sobre los efectos, sino sobre todo acerca de las causas estructurales de los conflictos bélicos, sobre las verdaderas motivaciones de los quebrantamientos de la paz, la seguridad y la justicia internacional. Le pido a la presidenta de la Cámara de Diputados, para el entendimiento general de quienes nos están viendo, ¿qué es el Consejo General de las Naciones Unidas? ¿Dónde está Bolivia? Bueno, en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas hay un grupo de países que lo conforman, otros países que de manera rotatoria, no permanente, van ingresando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Bolivia es parte durante todo este lapso de tiempo de ese Consejo Permanente. No son todos los países miembros de Naciones Unidas los que participan de manera directa en el Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son las ventajas de estar en este consejo? Bueno, una de ellas es que podemos poner una posición directa y clara como Estado, como país, como pueblo, en relación a temas que hacen a la vida de la humanidad. El tema de las armas nucleares es un tema que el presidente Evo Morales ha desarrollado hoy día en esa sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una manera clarísima. Latinoamérica es una zona libre de agresiones, de guerras, es una zona de paz
y el presidente ha defendido esa postura como región ante el resto del mundo. Y, por supuesto, ha hecho referencia a situaciones de guerra en zonas que la viven hace muchísimos años y que la han vivido antes durante décadas, como es el Medio Oriente. Y el presidente, cuando dice hay que ver las causas estructurales de por qué se generan estas guerras, habla de un tema central esta mañana y dice aquellos países donde hay recursos naturales que podrían generarle mejor condición de vida a sus pueblos, en realidad se convierten en un enemigo porque potencias a nivel mundial generan guerras fratricidas para poder controlar esos recursos naturales en el mundo. No es casual que en el Medio Oriente se dé esta situación. Medio Oriente es una de las zonas más ricas en hidrocarburos, que sigue siendo una fuente vital para generar energía en el mundo entero. Y entonces, como hay potencias que quieren controlar esos recursos naturales, hay guerras, hay intervenciones militares. Y el presidente de manera muy clara dice, en realidad se utiliza como pretexto la democracia, los derechos humanos, y paralelamente quiero preguntarle algo. Hay gente que se asusta y dice, esto que Evo hace lo va a enojar a Estados Unidos y no ganamos nada con eso. ¿Qué le puede decir a quienes piensan de esa manera? Es que el presidente hace una diferenciación. El presidente no habla de Estados Unidos porque quiere, porque tiene ganas de hablar de Estados Unidos. El presidente dice y pone ejemplos puntuales como las políticas exteriores de Estados Unidos en relación a situaciones en el Medio Oriente y la diferencia de otras potencias mundiales que están buscando maneras pacíficas de resolver esos conflictos. Y pone como ejemplo a Alemania, a Francia, a China y a otros países que hacen esfuerzos enormes dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar conflictos armados en Medio Oriente. Y el presidente plantea entonces, hay dos caminos. Uno es la intervención militar violenta que genera millones de personas muertas y otro camino, el que estamos apoyando la mayoría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Asamblea Permanente de la ONU, es la vía del diálogo, la vía del entendimiento por la vía pacífica, la vía de no intervención en la soberanía de cada Estado. Y entonces el presidente, ¿qué hace? No es que ataca a Estados Unidos solamente, lo que hace el presidente es defender una posición de paz para el mundo. Yo no creo que ningún ciudadano boliviano o boliviana pueda defender el hecho de la utilización de armas nucleares contra pueblos inocentes. No creo que ningún boliviano o boliviana crea que la salida para la distribución de mejor manera de la riqueza sea la intervención militar en algún pueblo. Yo creo que las generaciones que vienen por detrás nuestro, jóvenes de 20, 15 años, 25 años, creen fundamentalmente en la paz, en la posibilidad de construir entre seres humanos salidas pacíficas a nuestras diferencias. Y el presidente es terriblemente coherente en su discurso porque plantea esto en términos de la resolución de conflictos armados en otras regiones del mundo, pero es la misma lógica que Bolivia utiliza para plantear ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda que lo que pide a Chile es la posibilidad de dialogar, de resolver a través del diálogo nuestras diferencias. Entonces, esa coincidencia en el discurso es lo que hace que el mundo entero vea una coherencia entre nuestro discurso, nuestra acción
y nuestra demanda marítima y que el mundo entero conozca nuestras razones. Quiero entrar ahora al tema de Almagro, de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y quiero mostrar primero la forma en que se expresa con respecto al presidente de Venezuela. Y luego vamos a ver la forma en que se expresa con respecto al presidente de Bolivia. Arrancamos con lo que dice Luis Almagro sobre el presidente de Venezuela. Vamos a ver entonces lo que dice, porque se muestra partidario de que caiga Maduro. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Y hay otro momento en que Almagro habla de tirar la dictadura de Maduro abajo. Veamos, por favor. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Así habla Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre Maduro. Y escuchen cómo habla sobre Bolivia y Evo Morales. Primero, un honor haber tenido la posibilidad de esta reunión con el presidente Morales, tener la posibilidad de conversar sobre diversos temas de nuestro continente. Definitivamente valoramos los esfuerzos que él ha realizado en la construcción de Bolivia, en el emparejamiento, en temas de equidad, y ha sido una excelente reunión. Hay una nueva visión sobre Bolivia, sobre la economía. ¿Cuánto ha cambiado Bolivia? ¿Qué percepción? Bueno, es algo que es conocido y ha permeado a todo el continente, ¿no? O sea, un país con estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, con crecimiento económico, con una tasa de crecimiento económico fuerte, o sea que definitivamente también hemos hecho un repaso y con el presidente sobre esos resultados específicos que ha tenido en su gestión presidencial. Como secretario de la OEA, ¿qué imagen tiene usted de Bolivia y del presidente Evo Morales? Nosotros tenemos una excelente imagen del presidente Evo Morales y hemos siempre reconocido en el presidente un adalid como ha señalado hoy, de los temas de equidad social, y definitivamente un presidente indígena en Bolivia que ha reivindicado a sus pares, a su raza, a su gente, y que ha hecho una muy buena gestión en términos económicos, productivos y sociales. Siempre es grato conversar con usted siempre. Definitivamente, encantado siempre. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta de los Diputados, ¿qué diferencia, no? ¿Cómo se explica usted de que siendo Evo Morales y Nicolás Maduro aliados, el secretario de la OEA hable tan diferente del uno y del otro? Es que no es posible tapar el sol con un dedo. El reconocimiento de todos los avances logrados por nuestro presidente Evo Morales, por nuestro gobierno en los últimos casi 13 años, son irrefutables, no los puede refutar nadie, son una realidad absolutamente palpable en todos los ámbitos. Bolivia es un ejemplo para la región y para el mundo de estabilidad económica, de estabilidad política y social, porque se han hecho bien las cosas, porque se ha logrado a través de una mirada equilibrada
de la transformación del Estado y la transformación de la sociedad de una manera en la cual los resultados son palpables. Nadie puede esconder los números y el señor Almagro lo sabe. El señor Almagro sabe que ese ejemplo ha trascendido no solamente la región, sino ha trascendido al mundo entero. Y mientras el presidente Evo Morales, a través de la nacionalización de los recursos naturales, a través de la recuperación de la soberanía, logra estos resultados, vemos situaciones en la región muy preocupantes, situaciones económicas en las que la gente está sufriendo todos los días, como sucede en Argentina, como sucede en Brasil, el desempleo, inflaciones descomunales, etcétera. Y por supuesto, eso no se puede esconder. Y yo creo que el secretario general de la OEA hace bien en reconocer algo que es un logro, no solo para los bolivianos, sino es un logro para la región. Yo creo que sus posiciones nosotros las vemos con respeto, pero también planteamos una postura crítica a esa primera intervención que vimos del mismo secretario general de la OEA, un secretario general de la OEA que tiene como misión la integración de la región. No puede intervenir en esos términos en relación a decisiones que un pueblo soberano, que un Estado soberano tiene que tomar. La intervención del presidente Evo Morales ha sido muy clara y ha sido nuestra posición permanente sobre el tema de Venezuela. Los venezolanos resolverán su situación. No podemos estar nunca de acuerdo con la intervención externa a ningún pueblo, ni a Venezuela, ni el bloqueo a Cuba, porque son intervenciones externas que rompen la soberanía de un Estado y de un pueblo. Por eso tiene coherencia la postura del presidente Evo Morales. Respetamos la soberanía de todos los pueblos en todas partes del mundo, convocamos a que sea el diálogo el que resuelva las diferencias en todos los territorios del mundo y solicitamos que no sea la vía del intervencionismo violento, militar, armamentista, el que resuelva las cosas en el mundo. Entonces, hay una coherencia en toda nuestra posición y por lo tanto, con esa misma hidalguía, Bolivia acude al máximo escenario que ha creado el mundo entero para resolver las controversias por vía pacífica, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para resolver con Chile, con un país vecino, hermano, una controversia en términos pacíficos. Entonces, esa coherencia está en todos los temas que toca el presidente. Por eso nos genera tanto orgullo, porque al mundo entero le estamos diciendo que hay posibilidades para no ir a través de la guerra, de la pérdida de millones de vidas humanas, de la destrucción de millones de familias, de pueblos enteros, cuando es posible ir por la vía del diálogo. Y yo sinceramente creo que esta intervención del presidente esta mañana y en la noche no tiene parangón alguno con ninguna otra, digamos, manifestación de parte del Estado boliviano en el pasado, en gobiernos anteriores. En primer lugar, porque Bolivia no había conquistado estos escenarios. Hoy día era tendencia en todo el país el seguimiento que hacía el pueblo boliviano de las intervenciones del presidente Evo Morales en las redes sociales. La gente estaba expectante, como estará seguramente expectante, con certezas, con mucha expectativa y esperanza el día lunes, el 1 de octubre, escuchando el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Quiero mostrar, para cerrar, los diarios norteamericanos. Por ejemplo, este es Bloomberg y dice, en temas políticos,
que el presidente de Bolivia, Morales de Bolivia, dice, le da un golpe a Trump en su cara en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en el subtítulo dice que el presidente de Bolivia hizo una larga crítica a las políticas de Estados Unidos. Y más abajo dice, probablemente la crítica más dura a Trump por un líder extranjero. Vamos a Washington Post, por favor. ¿Qué dice Washington Post? En las Naciones Unidas, el presidente de Bolivia da una conferencia a Donald Trump sobre las fallas de Estados Unidos. El presidente de Bolivia le lee a Trump la historia de Estados Unidos, de sus políticas internacionales fallida. Gracias, señor presidente, respondió Trump. Le agradezco mucho, presidente de los diputados, su presencia y no mentirás. Una cosa, si me permite agregar sobre esta última nota que mostraban, el presidente Evo Morales ha dado datos, ha dado momentos históricos el día de hoy frente al presidente Trump, pero además ha tocado un tema muy importante. ¿Cómo es que quien se dice ser defensor de los derechos humanos, de la democracia, abandona la Convención de Derechos Humanos? Eso hizo Estados Unidos hace muy poco tiempo, con la crítica de todo el mundo. Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París hace algún tiempo, con la crítica de todo el resto del mundo, que hace esfuerzos enormes por encontrar vías pacíficas para la resolución de los conflictos. Entonces, ¿cómo es que el paladín de la defensa supuestamente de la democracia y de los derechos humanos abandona la Convención de Derechos Humanos? El presidente tocó un tema que para los latinoamericanos ha sido muy sensible, el tema de los niños migrantes separados de sus padres y puestos en jaulas. Todo el mundo se pronunció criticando la política exterior de Trump en ese sentido. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos tuvo que retroceder en ese decreto, pero mantuvo muchos de los lineamientos de su política exterior en relación a los migrantes latinoamericanos. Entonces, ¿cómo se podía no decir estas verdades? No hay un solo hecho que el presidente haya nombrado hoy en su discurso que no pueda ser respaldado y que no sea una verdad que millones de ciudadanos del mundo hubiera planteado. Hay gente en Bolivia que dice, ¿con qué cara Evo Morales habla de defender la democracia si no está respetando la voluntad democrática expresada por la gente en las urnas? ¿Qué le puede responder a quienes piensan de eso? Que eso es incoherente. Yo vuelvo a insistir, hay quienes quieren hacer el esfuerzo tremendo de mezclar los temas de política interna con los temas de política internacional y lo hacen bastante mal. Estoy refiriéndome a ciertos sectores de oposición, pero en todo caso en este tema será el voto del pueblo boliviano el 2019 el que tome una decisión sobre qué gobierno quiere y por supuesto que ese resultado dará la certeza al país de quién gobernará a partir del 2019. Gobernará quien tuvo todos los éxitos económicos que inclusive alguien como Almagro reconoce, o se planteará la incertidumbre de una oposición que hasta ahora no logra cohesionar ni un liderazgo, ni un programa y ni siquiera una estructura partidaria a casi menos de un año o un poquito más de un año, perdón, de las elecciones del 2019, como si esa oposición se estuviera enterando que el 2019 hay elecciones. No, hace mucho tiempo que sabemos que hay elecciones el 2019 y lo que debió haber hecho esa oposición, en lugar de intentar sabotear todo lo que el presidente Evo Morales hace, lo que nuestro gobierno hace, es construir una alternativa que le plantea a la población alguna certeza. Hasta ahora el pueblo boliviano no sabe quiénes son los líderes de esa oposición, salen todos los días a pelearse entre ellos. Esta mañana yo escuchaba unas entrevistas en las cuales, bueno, y ayer
ayer o antes de ayer el señor Doria Medina aseveraba en este mismo programa que el expresidente Mesa le había dicho que se iba a lanzar del río Choqueyapu antes de ser candidato. Sale otro a responderle, se pelean, no sé qué. Ni siquiera clarifican sus liderazgos. No le han dicho al país qué le proponen. ¿Qué le proponen? ¿Ir para atrás en la nacionalización? ¿Qué le proponen? ¿Privatizar los servicios que se han hecho públicos y a los que se le ha reducido? Se lo pregunto de esta manera. Digamos, si las no es cuentas a la población. No sabemos qué le propone la oposición al país. Ellos tendrán que decirlo, no es nuestro problema. El MAS sí tiene una alternativa, sí tiene un programa de gobierno hasta el 2025 y bueno, será el pueblo boliviano el que el 2019 decida con su voto. Ahora, si no es un opositor quien dice esto, si es un ciudadano que votó por el no y que dice, ¿por qué hablan de defender la democracia y no respetan el resultado de un proceso democrático? A ese ciudadano, ¿qué le puede responder? Hemos respetado el referéndum. Si no hubiéramos respetado el referéndum, la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiera aprobado la ley que modificaba la Constitución y que concluía un proceso de modificación parcial de la Constitución. Lo que se ha optado es ir por otro camino respetando el resultado del referéndum, es decir, la demanda que se pone ante el Tribunal Constitucional es otra vía que reconoce la posibilidad de que el presidente pueda repostularse el 2019 y hay una sentencia constitucional. Nosotros creemos que será el pueblo con su voto el que decida entre 2, 3, 4 opciones, la que prefiera. Hoy el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera siguen siendo dos liderazgos tan potentes que encabezan todas las encuestas que hacen, todas las que hacen solo en el área urbana y área rural. Quiere decir que hay un enorme porcentaje de la población que confía en lo que se está haciendo, que cree que lo que el presidente Evo Morales hizo hoy en Naciones Unidas es el camino correcto, que lo que el presidente ha hecho durante 13 años es el camino correcto. Esa gente siente una certeza con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente. ¿Por qué debiéramos privarle a esa gente de que pueda, con su voto, apoyar la opción que cree mejor? No tenemos por qué privarle al ciudadano de esa posibilidad. Si la mayoría del 2019 dice que esta es la opción que debe continuar, así será. Y si la mayoría dice que no es la opción que debe continuar, así también será. Es decir, es la gente la que definirá. No tenemos por qué adelantarnos a ese momento. Nosotros hemos ganado elecciones, todas las elecciones, con más del 50%, con más del 60%, lo que no había ocurrido nunca en la historia cercana, democrática en nuestro país. Por lo tanto, el pueblo boliviano tomará su decisión el 2019 y nosotros acataremos esa decisión. Te agradezco mucho su presencia y no mentirás. A ustedes. Ahora vamos con Yesenia Barrientos. Ahora Azúcar Guavirá viene con su yapita, más azúcar al